Continuamos dando a conocer todas las propuestas de quienes buscan una curul en el Congreso de la República. En este momento nos acompaña Catherine Miranda, quien aspira en este caso al Senado de la República, y Alejandro García Ríos, quien aspira a repetir en la Cámara de Representantes por Risaralda. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, muy feliz acá en tu tierra y agradecida por la invitación, de verdad. Bueno, representante, busca esta curul en el Senado. ¿Cuáles son esas propuestas que tiene no solo para Risaralda, sino para el país? Bueno, yo creo que hemos hecho un excelente trabajo estos años en la Cámara de Representantes. Hemos sacado adelante 35 iniciativas, hecho un control político muy juicioso, muy riguroso, sin importar el gobierno. Lo hicimos con Duque, lo estamos haciendo con Gustavo Petro y creemos que es momento de dar el salto al Senado, sobre todo por el temor de lo que se viene en adelante, una posible constituyente, y creo que hacen falta voces en el Senado que tengan el carácter suficiente para poder enfrentar y poder defender realmente la Constitución, la democracia, la separación de poderes y en general el país. Doctora Miranda, ha llamado mucho la atención el tema de la campaña. El cambio salió chimbo. ¿Por qué? Porque el cambio salió chimbo. Mire, nos prometieron a nosotros meritocracia. Gustavo Petro salió a decir en su momento en campaña que iba a traer a todos esos cerebros fugados del exterior y que iba a gobernar con los doctorados. Pues falso, porque están comprando títulos falsos, pero adicionalmente nos ponen personas con un bachillerato como ministros. Nos dijeron que iban a gobernar con las mujeres, o que si no, no iba a haber el cambio. Pues cuando lo que vemos hoy en el gobierno es 17 funcionarios cuestionados, muchos imputados por violencia física, sexual y de género. Entonces ahí tampoco fue. Nos dijeron que iban a mejorar la calidad de la salud de los colombianos y lo que estamos viendo es un montón de EPS intervenidas y la gente muriéndose, haciendo filas, sin medicamentos, sin atención oportuna, sin el acceso a especialistas ni a tratamientos, digamos, importantes. Nos dijeron también, por ejemplo, ¿qué más le digo? El tema de la seguridad, que a mí me preocupa muchísimo. Nos dijeron que en 4 meses acababan el ELN. Pues le digo, en estos 3 años y medio del gobierno de Gustavo Petro no ha bombardeado ni una sola vez a Calarcá. A las disidencias de Calarcá, por el contrario, se han fortalecido de manera notable. El tema del ELN es realmente inaceptable que Gustavo Petro hace un año nos estaba hablando a nosotros de una emergencia por toda la situación del Catatumbo, y cuando usted va al territorio todo el mundo sabe dónde está el ELN, qué es lo que está haciendo, y el gobierno no hace absolutamente nada, y hasta después de la visita de Donald Trump fue que bombardeó por primera vez al ELN. Entonces estamos viendo un deterioro profundo en todos los aspectos, digamos, del país, y eso cuando le habla de economía. Entonces me puedo quedar acá toda la entrevista diciéndole por qué el cambio salió chimbo. Pregúntele a los televidentes y verá que me dan toda la razón. Bueno, y le pregunto ahora, ¿cómo va esa campaña? ¿Cómo va ese recorrido por Colombia? En este caso acá desde Pereira. Bueno, en Pereira tengo el honor inmenso de estar acompañada de Alejandro, un joven no tan joven, así que no se las venga a creer mucho, pero un joven que de verdad ha hecho un trabajo increíble en el Congreso, muy pilo, muy juicioso, un hombre ético que, digamos, poco se ve en la política. Entonces, en Pereira tenemos un equipo maravilloso y a nivel nacional hemos hecho unos recorridos muy bonitos y vemos el mismo sentimiento de todo el mundo. Es como esa desesperanza, esa decepción por ese gobierno que prometió un cambio y que pues ha decepcionado a muchísimos colombianos, pero también mucha gente que espera que como que las cosas cambien, que no veníamos bien con Duque, estamos peor con Gustavo Petro, pero sí tenemos que dar unos saltos cualitativos realmente en cómo se gobierna y cómo se hace gestión pública en nuestro país. Claro que sí. Y también para preguntarle al representante Alejandro, muy llamativo también lo que usted menciona ahí en su campaña, lo bueno se repite. Pues así es, Víctor, es un gusto estar acá, acompañado de mi compañera Catherine, con quien hemos hecho parte de una bancada que es la bancada independiente de Cámara. Ha sido una bancada juiciosa que inclusive sin ser muchos en número, se ha dado un debate importante en Cámara que ha logrado
hacer contrapeso en este espacio con temas del gobierno. Lo bueno se repite, lo tenemos porque tenemos muchos resultados que contar. En primer lugar, tenemos 17 leyes aprobadas, algunas que tienen que ver con salud mental, otras con bienestar animal, como la de No Más Olé, o la que tiene que ver con la ley Ángel, que endurece las penas contra maltratadores de animales. Tenemos leyes por la juventud, como la ley 30, donde le dimos coautores, donde hay más recursos para las universidades públicas. También la de jóvenes rurales, para que quedarse en el campo, para esos 2.7 millones de jóvenes que están en el campo pueda ser parte de su proyecto de vida. Bueno, varias leyes. Acá hemos hablado de la ley contra el ruido, también la ley de ciudades verdes, entre otras. Hemos ayudado a gestionar proyectos que quedaron en el Plan de Desarrollo Nacional, recursos para Risaralda por más de 600.000 millones de pesos, puntualmente la intersección de Galicia, que hoy es una realidad, los estudios y diseños de la doble calzada Cerritos, la Virginia, y el inicio de la doble calzada desde la rotonda del monte, lo que es la Romelia del Pollo. Se va a demorar, solamente van por ahora contratados 2 kilómetros, pero hemos trabajado para que eso salga adelante. Temas como el CIVI, defender con la bancada del hospital de cuarto nivel, que es muy importante. Mi papá hace 7 años tuvo un cáncer y tuvo que ser tratado por la especialidad que se requería en otra ciudad. Se tuvo que desplazar a Cali. En la medida en que no tengamos un cuarto nivel o nivel especializado en esta región, la gente vamos a seguir viéndola fallecer por perder adherencia, por no poder desplazarse a otra ciudad. Ese hospital lo defendimos con alma, corazón y vida, la bancada de Risaralda, así también como nos tocó pedir una adición para la petar con la bancada, la planta de tratamiento de agua residual, y me podría quedar. Pero de nada sirve, Víctor, traer proyectos y recursos si es como ratón, como un queso trayéndole al ratón. Entonces, una persona independiente que como con Catherine le hemos hecho control, tanto al gobierno nacional, cuando le hemos dicho pilas con el tema de seguridad, hayamos hecho controles políticos, pilas con el tema de salud, hayamos hecho controles políticos. Acá en Risaralda no nos ha temblado la voz para decir, ojo, fuimos los primeros en denunciar la Avenida de los Colibríes. Y fue la primera vez que un exalcalde de esta ciudad tuvo que estar en cárcel preventivamente por un proceso que todavía surte en su contra por un detrimento entre 18.000 y 21.000 millones de pesos. Con eso se construyen 4 centros de desarrollo infantil. Denunciamos lo de la concesión del alumbrado público. Denunciamos recientemente el constreñimiento electoral que está existiendo desde la alcaldía de Pereira. Ustedes los han visto con los formatos, con las reuniones obligadas de las personas, con los mensajes insistentes que les llegan a otras personas que no se han registrado. Entonces, pues bueno, creo que hoy más que nunca se requiere, cuando es una moneda al aire, como lo hablábamos con Catherine, el tema presidencial, se requiere un Congreso independiente, capaz, que haga control político, que no se venda ningún gobierno por un plato de lentejas, y que también para nuestro departamento, cuando las fuerzas tradicionales son tan grandes, cuidar una curul independiente realmente, transparente y trabajadora es necesario para el futuro de esa forma de hacer política acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Bueno, ya que ustedes dos tocaron el tema de la seguridad, porque hemos visto precisamente acá en Risaralda un deterioro muy marcado en el tema de homicidios. Vemos que en Risaralda ya se habla de presencia del Clan del Golfo, del ELN, de disidencias de las FARC, el tema del microtráfico con Cordillera. ¿Cuál es como el planteamiento de ustedes para el Congreso traer mayor seguridad precisamente para Risaralda? Sí, dale. Bueno, no es que vamos a prometer, es que estamos haciendo ya. Nosotros, yo personalmente presenté ya un proyecto de ley que elimine la ley que actualmente habilita esa paz total. Eso ya está radicado en el Congreso de la República y está haciendo trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Segundo, se ha denunciado ya, por ejemplo, todo el tema de los nombramientos de los gestores de paz. Hoy en día vemos un montón de personas que son gestores de paz, una lista indeterminada, porque hemos hecho derechos de petición haciendo control político, y cuando le preguntamos a Oti Patiño, quien está a cargo de esta paz total, quiénes son, cuántos son, dónde se están moviendo, con qué recursos se están moviendo, no nos dan absolutamente ninguna respuesta. No es posible que con los recursos, con los impuestos de los colombianos, se estén gestionando y se estén moviendo gestores de paz que no son nadie más sino exparamilitares, guerrilleros, que no tenemos ni idea cuál es la función al interior de esa paz total, pero sí están gastando los recursos. Nosotros tenemos demandado ya hay una admisión de nuestra demanda en el Consejo de Estado
para eliminar esa figura de la paz total. Y tercero, mi apuesta sinceramente es que es el día a día que vemos, ustedes todos los días denuncian esto y es, cogen a un ladrón 3, 10, 15, 20 veces y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son delitos menores o de cuantía pequeña. Nosotros proponemos la ley de los 3 strikes. En este momento estamos en discusiones, por ejemplo, con analistas jurídicos muy importantes para que esto pueda llegar a sostenerse en el comité. Hay un comité que se compone con la Corte Suprema, la Fiscalía, y que determina la viabilidad de cuando se modifica el Código Penal. Nosotros proponemos la ley de los 3 strikes y es que la primera, cuando es menor cuantía, no pasa nada. La segunda tiene un agravante y ya la tercera es como si fuera un delito grande que sí tiene que ser intramural, pagando penas superiores a los 4 o 5 años de cárcel, así sea un delito menor, pero la reincidencia que aplique para que sea un acumulativo. Creo que es la única manera que podemos tener nosotros en este momento desde el Congreso de la República para que efectivamente las personas que están cometiendo crímenes, que están cometiendo delitos y que se escudan de que son baja cuantía, de que son efectivamente delitos menores, al final paguen una pena porque realmente la reincidencia agrava la situación. Y vamos con el representante Alejandro. Pues yo creo que Catherine hace un muy buen panorama de los temas nacionales. Yo agregaría desde el primer año, nosotros comenzamos a hacer control político al tema de seguridad. Y parecía que en Risaralda éramos como unos loquitos, cuando antes de las elecciones del 2023, creo que fueron las territoriales, en agosto decíamos, ojo, póngale cuidado, señor ministro, estaba el anterior, inclusive a Risaralda. Risaralda es un remanso de paz. Y hoy, lastimosamente, tengo que decir, como lo decías tú, tenemos presencia del Clan del Golfo, que antes nunca había tenido presencia en Risaralda, en 2 municipios. Ya está determinado tanto Mistrató como Belén de Umbría. Y el año pasado estuvo cerrada la vía del Chocó entre Pueblo Rico y el Chocó, 47 días por bloqueos o por poner pipetas o por lo que sea que hace el ELN. Eso no puede ocurrir. Nosotros no podemos devolvernos 20 años en esta situación. Ahora, eso es una situación nacional. Lo que ocurre en Pereira, en la área metropolitana, y allí hay una alerta temprana. La primera alerta temprana de la Defensoría en este año fue por Risaralda, justamente por estos casos de Pueblo Rico, Belén de Umbría y Mistrató. Y hay otra que se está estructurando de lo que está ocurriendo, que es sabido por todos, que pasa en Pereira y Dos Quebradas, donde tenemos una cifra de homicidios que el año pasado más que duplicó la del año anterior. Y esto es un tema que no puede salir a decir el alcalde de Pereira, como lo ha hecho deportivamente, pues que están matando entre malos. Yo creo que acá hay 2 cosas. Acá hay un problema, y es que cuando hay plata, usted no sabe cómo soportar en las campañas políticas, terminan mafias beneficiándose de la llegada de ciertos políticos. Y eso termina generando permisividad. Hay que ponerle cuidado a eso. Y lo segundo que nos está pasando en Risaralda es, pues fallamos. Ya había una alerta temprana de la Defensoría en Dos Quebradas de reclutamiento de menores, de ciertos riesgos que habían, y no puede ser que nosotros digamos, no, pues se están matando entre jóvenes, pues no hay ningún problema, como si fuesen buenos muertos para la alcaldía de Pereira. Acá lo que hay que revisar es cómo le generamos oportunidades a esos jóvenes, cómo les generamos educación, cómo ocupamos el tiempo libre con cultura, con recreación, con deporte, cómo realmente la seguridad también tiene que ver con otra apuesta, y que esa apuesta debería estarla haciendo la administración municipal y estar mirando cómo previene que esos muchachos no terminen metidos en organizaciones criminales, que al final creo que es una pérdida como sociedad. Bueno, y finalmente les pregunto también a ambos, ¿qué realizarían desde el Congreso de la República para el tema de la salud? Porque vemos que ahora último la situación de la nueva EPS, acá en Pereira, la entrega de medicamentos, las citas con especialistas, la verdad es un complique imposible, la gente se está muriendo y vemos que el gobierno nacional saca por decreto unas medidas y que el Congreso se opone, pero ¿qué pueden hacer ustedes desde el Congreso de la República para mejorar de verdad la salud de los colombianos?
Mire, uno como congresista tiene dos funciones principalmente, hacer leyes y hacer control político. Cuando el gobierno nacional presentó su reforma a la salud, nuestra bancada fue muy juiciosa, le dijo, ministro, venga para acá. Esa reforma está mal estructurada, siéntese con nosotros y hagamos una reforma bien hecha, teniendo en cuenta especialistas, científicos, médicos, enfermeras, pacientes, etcétera. ¿Qué dijo el ministro? Con ustedes no me siento. ¿Por qué? Porque con nosotros no había posibilidad de negociar en términos de puestos y todas estas cosas. Nunca se sentó con nosotros. Sin embargo, nosotros dijimos, presentemos nuestra reforma alternativa y damos nuestra batalla con argumentos técnicos y a lo mejor podemos cambiar la percepción del ministro. Obviamente fue imposible. Acto seguido, pues nos tocó oponernos a esa reforma a la salud. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que venía, sabíamos que efectivamente implementar una reforma tan deficiente, tan negligente, tan improvisada, iba a terminar necesariamente en un colapso y en una crisis como hoy la estamos viendo. Entonces nosotros nos opusimos terriblemente a esa reforma a la salud presentada. Antes obviamente haber presentado nuestra alternativa. Esto es en palabras de Gustavo Petro, no palabras mías. Gustavo Petro dijo, la implementación de la reforma a la salud la vamos a hacer en las EPS intervenidas. ¿Qué estamos viendo? Mire el caso de la nueva EPS. Yo acabo de hacer una denuncia que es absolutamente grave y es como, por ejemplo, están trasladando, les voy a poner el ejemplo de la región, de Risaralda, de Armenia, pacientes hasta Ibagué. Cuando acá en Pereira ahí está el centro oncológico, si no estoy mal, que hace el examen PET. El examen PET es un examen que es muy costoso, pero acá en Pereira se hace. No entiendo por qué la nueva EPS está remitiendo pacientes oncológicos a Ibagué, casualmente la ciudad del ministro Jaramillo. Y no es el caso único de Pereira, de Armenia. Estamos viendo casos, de Manizales, estamos viendo casos gravísimos. ¿Cómo es posible que estén trasladando pacientes de norte de Santander, de Cúcuta, donde allá también hay sistemas PET, para trasladarlos hasta Ibagué? Gente que ya suficiente tortura y martirio y dolor tiene con tener cáncer, para que los pongan a trasladarse 800, 900 kilómetros hasta Ibagué. Con el agravante que es que la nueva EPS no paga los traslados hasta Ibagué, los está pagando del bolsillo las personas. ¿Por qué van a trasladar desde norte de Santander si cuando usted pasa en Antioquia hay 8 centros, en Bogotá hay como 10 centros? ¿Cuál es la necesidad de trasladarlos? Yo estoy diciendo que acá se puede configurar como un cártel del cáncer. Y esas fueron las denuncias que hemos hecho entre ayer y hoy a nivel nacional. Entonces, cuando vemos cómo se está utilizando la salud en este país, cómo se está utilizando las EPS intervenidas, los dineros de los colombianos que tendrían que gastarse en procedimientos médicos, haciendo campaña política para la gente del pacto, esto es inhumano. Entonces, claro, hay que presentar proyectos de ley, pero hoy, con lo que está pasando, donde el gobierno nacional se está saltando el Congreso de la República y está legislando a través de un decreto, el deber de nosotros como congresistas es hacer control político, claro. Las denuncias. Yo acabo de denunciar el decreto donde se trasladan más de 2,6 millones de personas que hacen parte de otras EPS y los obligan a ir a la nueva EPS. Eso no solamente vulnera el derecho a la salud, sino la libre elección que la Constitución política lo determinó desde un inicio y desde que se hizo, todas las leyes de salud. Y lo otro es, ¿cómo es posible que en este país el ministro Jaramillo tenga metida su esposa, su hermano, su cuñada, su hijo, su hijastro, sus sobrinos en la nómina del Estado colombiano? Eso es inaceptable cuando a nosotros nos prometieron que el nepotismo acá se iba a acabar, cuando Gustavo Petro salía a criticar el nepotismo de otros gobiernos como Duque, Santos, Uribe, pero hoy lo están haciendo peor. 3.000 millones de pesos se han embolsillado los miembros de la familia Jaramillo y ya no podemos hablar de un Estado, sino de un fami-Estado en nuestro país. Creo que anotaría varias cosas. Nosotros, como en efecto lo decía Catherine, hablamos de, por ejemplo, una UPC diferencial, de valor diferencial, que permitiera
que quienes tuviesen pacientes de regiones más apartadas tuviesen un poco más de la UPC. También dependiendo del rango de edad pudiese existir. Entendemos la importancia de apostarle a la prevención, de mejorar las condiciones médicas. Nos alejamos de algunos de los temas que nos preocupaba y que hoy realmente nos dan la razón. Hoy en Pereira tenemos un paro de los educadores, de los maestros, pues justamente porque el sistema de salud de ellos está fallando, porque lo que dijeron que iba a ser el modelo en palabras del propio ministro, pues hoy está colapsado, no les están respondiendo. Mi papá, mi abuelo en esta ciudad, irónicamente fue uno de los fundadores del Seguro Social. Mi papá estuvo 60 años en Seguro Social y después en la nueva EPS. Hoy nos tocó trasladarlo, cambiarlo de EPS. Estaba sin reclamar los medicamentos y con los años los viejos se ponen tercos. Yo le dije, papá, pero pues reclámelo, no, es que ya no quiero volver allá, entonces cómpralo. No, yo ¿por qué me voy a poner a comprarlo? Si me lo tienen que dar, harto me descuentan de salud. Y yo, pues a ver, entonces usted se va a echar a morir. Entonces nos tocó hacer eso, pero es increíble, es inhumano seguir viendo las filas de los pacientes que van a las 3 de la mañana, que les dicen después en las puertas de su casa, les dicen, no alcanzo la ficha, no alcanzo el turno, o cuando los atienden les dan 1 de 4 medicamentos y les dicen vuelva después. Eso lo hemos, como dice Catherine, hay momentos en que hay que hacer contra el político. Yo creo que con el tema de salud en Colombia es lo más delicado y que está tocando a todas las familias que nos está pasando, y lo mínimo que cuando decimos somos la voz de Risaralda del Congreso es llevar, porque lo hemos llevado con videos y todo, a decirle, vea ministro, eso es lo que está pasando en Risaralda, venga, respondan ustedes. Ahora, es un reto porque las voces independientes en esos espacios, las voces críticas, no abundan, pero por eso personas como Catherine, como lo hemos hecho en la bancada, es necesario que las tengamos allí. El Congreso es un reflejo de la sociedad, es diverso, hay de todo, pero sobre todo hay mucha gente buscando su beneficio, el clientelismo, los contratos. Hoy también tenemos una noticia de un senador de acá, que se ha mostrado oposición, pero que según esa ponencia del magistrado, participó de un paquete de contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y así terminan muchos congresistas acompañando al gobierno, y eso es lo que tenemos que fijarnos los risaraldenses y los colombianos a la hora de escoger un congreso, y es votemos y busquemos gente honesta, trabajadora, responsable, y que como nosotros, yo me atrevo a decirlo, lo bueno se repite, es podemos salir con la frente en alto, como lo hago yo en las calles, a decir, esto hemos hecho, y quizás no pensemos igual, porque es natural, uno no piensa igual que sus padres, no piensa igual que su pareja, los hijos de algunos no piensan igual que otros, pero buscar que la persona que nos represente esté allí con unas posiciones con criterio y no mirando por qué contrato le dan o qué burocracia le entregan en entidades estatales, que fue una de las grandes excepciones que tuvimos de este gobierno. Usted me dice a mí, como lo vimos con Catherine, el gobierno dejó de discutir por encima de la mesa con personas que pensaban distinta para negociar por debajo de la mesa, o los votos, apaga y vámonos, porque ese no es nuestro escenario de conversación. Y nos ha costado hacer una crítica, a veces apartarse de cosas, pero es necesario, porque lo que tenemos que buscar nosotros en ese escenario, que es el Congreso, que es el más diverso y más participativo, es que hayan voces que también tengan la posibilidad y la independencia del criterio para señalar lo que se está haciendo mal. Y en el tema de salud, seguridad y en otros, lo hemos hecho con contundencia y con firmeza, la bancada independiente, Catherine Miranda, Catherine Juvenado, Alejandro García, la misma Carolina Giraldo, que es de Risaralda, que hemos tenido 2 representantes de Risaralda entre los 15 mejores congresistas del país durante 3 años consecutivos. Eso nunca pasaba. Eso es algo para decir, llenémonos de orgullo, pero no solamente estar entre los mejores, estar sin escándalos. Entonces eso, ojalá lo puedan tener presente los electores del departamento. Catherine quería decir algo. No, que les quería contar una cosa, que estuve qué días en Cúcuta. Entonces yo creo que todo el mundo vio, todo el país vio cómo la señora Cecilia se cae en el dispensario de la nueva EPS.
me fui para el dispensario de la nueva EPS a ver cómo estaba la situación 3 días después de la muerte de la señora Cecilia. Oiga, es peor de deprimente. Me encuentro con un señor que había acabado de ser operado de la columna y le estaban negando hasta el acetaminofén. O sea, estamos realmente en una situación muy crítica y siento que todos los colombianos tenemos que de verdad ser muy conscientes de lo que puede pasar de cara a las próximas elecciones y más con la reelección de este proyecto político. Yo quiero que sean conscientes que hoy tal vez es muchísimo más importante la elección del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque lo decíamos con Alejandro, la presidencia es una moneda al aire, no sabemos para qué lado caiga. Lo que sí tenemos hoy la posibilidad de elegir es un Congreso que sea independiente. Hemos visto que este Congreso, con las cosas buenas y las cosas malas, logró aguantar la embestida del gobierno nacional, logró aguantar las amenazas, hasta nos mataron un senador. Es que nos mataron un senador. Y aún así lo logramos. Entonces es importante que el próximo domingo se elija gente de verdad que sea independiente, que no se le arrodille al gobierno de turno, no importa quién quede, que sea capaz de alzar la voz. O sea, esas personas que van por todo lado pidiendo el voto, pero llegan al Congreso de la República y uno ni les conoce la voz, van y votan y se van. O sea, el palo no está para cucharas. Necesitamos elegir un Congreso que esté a la altura técnicamente, que sepa dar los debates, que sepa argumentar y que sepa dar una batalla para, por ejemplo, defender la Constitución política, para defender la democracia, la separación de poderes, la libertad de prensa, por Dios. Creo que esa es la apuesta que tenemos que todos pensar de cara al próximo domingo. Muchas gracias a los representantes Alejandro García y Catherine Miranda por compartir todas estas propuestas, todo este trabajo que han hecho desde el Congreso de la República. Y ya saben, para este domingo, estas dos opciones que se tienen, tanto al Senado con Catherine Miranda, Alianza Verde número 2, y con Alejandro García Ríos para la Cámara de Representantes por Risaralda con el 101.